Permítame contarles sobre la regulación más estúpida de toda la Federación Galáctica. Y créanme, eso es decir algo considerando que estas son las mismas personas que requieren un formulario de 14 páginas solo para tirar de la cadena en una nave espacial de clase alta. La Ley de Prohibición Universal de Compañeros Biológicos, o como la llamamos en el oficio, la regla de no mascotas, artículo 847b del Código de Seguridad de Naves Espaciales de la Federación, subsección, ¿por qué no podemos tener cosas bonitas? Promulgada después de lo que los burócratas llamaron delicadamente el incidente Tribble de 2387, aunque cualquiera que haya vivido esa pesadilla en particular sabe que hubo al menos otros 6 incidentes que deberían haber sido suficiente advertencia. Capitán Beckstormwall aquí, oficial al mando del carguero de carga Deriva Estelar. Y he estado transportando carga por esta galaxia durante 23 años. Lo suficiente como para recordar cuando aún se podía traer un pez dorado a bordo sin llenar formularios por triplicado. Aquellos eran tiempos más simples. Tiempos más estúpidos tal vez, pero definitivamente más simples. Verás, lo que pasa con los compañeros biológicos es que son impredecibles. Y al espacio, bueno, al espacio no le importa mucho la impredecibilidad. El espacio prefiere las cosas ordenadas, contenidas, preferiblemente, que no se reproduzcan a ritmos exponenciales en tu sistema de ventilación. El Consejo Aldoriano aprendió esto por las malas cuando la inofensiva mascota de su embajador logró evolucionar en una mente colmena en solo 3 saltos al hiperespacio. La limpieza llevó 6 meses y 2 exorcistas. Mi tripulación ya está acostumbrada a las reglas. Tenemos a Pip, nuestra ingeniera jefe, que es tan entusiasta de las regulaciones que incluso lee las actualizaciones por diversión. Los niños tienen problemas, pero ella mantiene nuestros motores en marcha para que no haga preguntas. Está la comandante Sarakin, nuestra oficial de enlace humana, que sigue el protocolo como si fuera escritura, y de alguna manera, lo hace parecer sencillo. Y luego está Grok, nuestro jefe de seguridad, que mide 2 metros, tiene la piel como el granito y una vez lloró durante 1 hora después de pisar accidentalmente una flor durante un permiso en tierra. Somos una buena tripulación, una tripulación limpia, una tripulación que absolutamente no viola las regulaciones de la Federación con respecto a los compañeros biológicos. Por eso debería haber sospechado más cuando nuestro nuevo tripulante humano apareció con un equipaje que parecía sospechosamente respirar. Pero me estoy adelantando. Primero, deben entender la seriedad con la que la Federación se toma esta prohibición de mascotas. Tienen sensores, inspectores y suficiente burocracia como para envolver una luna de regalo. La pena por albergar a un compañero biológico no autorizado va desde multas cuantiosas hasta la pérdida de la licencia de operación, dependiendo de si dicho compañero tiene tentáculos, exhibe un comportamiento de mente de colmena o, Dios no lo quiera, personas. Y las inspecciones, aleatorias, minuciosas y realizadas por seres a quienes aparentemente se les estirpó el sentido del humor quirúrgicamente al nacer, escanearán cada centímetro cuadrado de su nave con un equipo tan sensible que puede detectar un solo pelo de mascota a 3 cubiertas de distancia. Así que, cuando digo que no permitimos mascotas en la deriva estelar, lo digo en serio. Ni un pez dorado, ni un hámster, ni siquiera una de esas mascotas virtuales de moda que solo existen en el espacio digital. Nada adorable, nada mimoso, y absolutamente nada que pudiera hacer que la bodega de carga parezca el lugar perfecto para construir un nido. Lo que me lleva a Jaque Martínez, nuestro nuevo miembro de la tripulación, y la razón por la que ahora entiendo por qué algunas especies desarrollan muda inducida por estrés. Jaque vino muy recomendado por la oficina de personal. Expediente limpio, excelentes referencias, formación especializada en sistemas atmosféricos. Lo que no mencionaron fue que viajaba con suficiente equipaje para abastecer a una pequeña colonia, incluyendo una bolsa de lona que guardaba como si contuviera la última barra de chocolate de la galaxia. La primera señal de alerta debería haber sido como colocó la bolsa en su camarote, no debajo de la litera como el equipo normal, sino junto a su almohada, donde podía alcanzarla mientras dormía.
La segunda señal de alerta fue como le hablaba cuando creía que nadie lo escuchaba. Susurros suaves y tranquilizadores que no tenían ningún sentido, a menos que estuvieras consolando a algo pequeño y peludo. Pero la señal inequívoca, el pez. Paramos en la estación Kepler para reabastecernos de rutina, y Jake se ofreció como voluntario para el servicio en tierra. Regresó con raciones estándar para la tripulación, productos de limpieza reglamentarios y 13 kilos de filetes de pescado de primera calidad. Cuando le pregunté al respecto, simplemente se encogió de hombros y dijo que intentaba comer más sano, ¿verdad? Porque nada representa una dieta humana saludable como suficiente atún crudo para alimentar a un pequeño ejército. Luego estaban los ruidos. Pip informó de ruidos extraños provenientes del sistema de ventilación cerca del camarote de Jake. Suaves golpes, como si algo pequeño se moviera allí dentro. Cuando la presioné, insistió en que probablemente se trataba de un asentamiento normal del barco. Pero Pip es de las ingenieras que pueden diagnosticar problemas de motor escuchando el zumbido de la cafetera. No confunde los sonidos estructurales con nada más. Brock mencionó haber visto a Jake conversando animadamente con la puerta cerrada de su camarote. No hablando a través de ella con alguien al otro lado, claro, sino dirigiéndose a la puerta como si fuera a responder. Y Sara lo sorprendió en el armario de suministros a las 3 de la mañana llenándose los bolsillos con paquetes de raciones de emergencia. Debería haberlo confrontado de inmediato. Debería haber ido directo a sus aposentos y haber exigido una inspección. Pero el tema del mando es que a veces uno no quiere saber qué hay detrás de la puerta número 3, sobre todo cuando esa puerta podría costarle la licencia y el sustento. Así que hice lo que cualquier capitán razonable haría: fingir no darme cuenta y esperar que el problema se resolviera solo. Esa estrategia duró exactamente 4 días. Estaba en mi oficina poniéndome al día con los informes de navegación e intentando ignorar las explicaciones cada vez más creativas que daba mi tripulación sobre los misteriosos sonidos que se oían por todo el barco. Cuando Jake llamó a mi puerta, parecía que no había dormido en una semana. Lo que, considerando sus ojeras, podría haber sido literalmente cierto. Capitán Tornwall, dijo, jugueteando con algo en el bolsillo de su chaqueta. Necesito decirle algo. Y entonces abrió su bolsa de lona y me presentó a la criatura más infractora de las normas que jamás había visto. Pequeña. Naranja, de 4 patas y con esos ojos que podrían derretir el corazón de un cobrador de deudas de Bulton. Este es Whiskers, dijo Jake como si me presentara a su abuela. Es mi gato de apoyo emocional. Observé la diminuta violación de la ley intergaláctica, cubierta de pelo, que ronroneaba en mi bodega de carga, y solo un pensamiento cruzó por mi mente. Todos íbamos a morir en una prisión de la Federación. Ahora bien, podrías pensar que descubrir un compañero biológico ilegal a bordo de tu nave sería lo peor de tu día. Te equivocarías. Lo peor llega cuando ese compañero biológico decide que tu nave es su nuevo patio de recreo personal y que tú solo eres el casero que olvidó leer el contrato de arrendamiento. Jake juró una y otra vez que Whiskers estaba perfectamente contenido, era completamente inofensivo y no causaría ningún problema. Resulta que Jake es optimista o mentiroso, posiblemente ambas cosas. Empezó con algo pequeño. Una taza de café que de alguna manera migró de la cocina a la sala de máquinas durante la noche. Un panel de mantenimiento que se abría solo. Nada dramático, nada que gritara. Forma de vida no autorizada suelta en la cubierta 4. Solo el tipo de pequeños misterios que te hacen cuestionar tu cordura y revisar tu consumo de cafeína. Entonces Pip empezó a reportar fallas en el equipo. No graves. Solo pequeños fallos extraños que no tenían sentido. Sistemas de diagnóstico funcionando cuando nadie los activaba. Controles ambientales ajustándose 1 o 2 grados. Disyuntores que se encendían y apagaban constantemente como si estuvieran practicando una especie de baile eléctrico. Es como si los barcos hubieran desarrollado un tic nervioso, me dijo Pip. Su rostro se iluminó con la emoción que sienten los ingenieros ante un problema imposible.
Los registros de la computadora muestran que se están introduciendo todos los comandos correctos, pero nadie los introduce. Es como si tuviéramos un fantasma en la máquina. ¿Un fantasma? Claro. Ojalá los fantasmas estuvieran cubiertos bajo las regulaciones de la Federación. Mientras tanto, Grok seguía reportando ruidos extraños en las cubiertas inferiores, rasguños en las paredes, golpes sordos en el sistema de ventilación y lo que describió como pequeños pasos que se detienen cuando intento seguirlos. Para ser un jefe de seguridad de 2 metros que una vez se enfrentó a una bestia de guerra regional sin pestañear, Grok parecía notablemente asustado. Podría ser un asentamiento estructural, sugirió Sara durante nuestra sesión informativa matutina, aunque no parecía convencida. Las naves viejas hacen todo tipo de ruidos. El Stellar Drift solo tiene 12 años, señalé. Bueno, quizá esté envejeciendo mal. Envejeciendo mal como el resto de nosotros. Al parecer, la situación alimentaria también se estaba volviendo ridícula. Nuestras raciones de proteínas desaparecían a un ritmo alarmante, sobre todo las que se basaban en pescado. El sistema de inventario automatizado seguía reportando discrepancias, pero las cámaras de seguridad no mostraban nada. Era como si nuestros suministros se desvanecieran en el aire, lo que habría sido impresionante si no fuera tan caro. Jake, mientras tanto, parecía cada vez más agotado. Tenía ojeras, estaba más nervioso que un grillo centurano con un expreso, y había desarrollado la costumbre de revisar cada rincón 2 veces antes de entrar en una habitación. Cuando le pregunté al respecto, solo murmuró algo sobre asegurarse de que todo estuviera seguro y se fue corriendo. 3 días después de lo que yo llamaba en privado el gran periodo de negación, las cosas se intensificaron. Estaba revisando los manifiestos de envío cuando la voz de Pip crepitó por el sistema de comunicación, con un tono unas 3 octavas más agudo que normal. Capitán, necesita ir a ingeniería ahora y traer a Grok. Quizás traer a todos. De hecho, esto es genial o aterrador, y no puedo decidirme. Encontré a toda mi tripulación reunida alrededor de la consola principal de ingeniería, mirando algo que no podía ver desde la puerta. Pip estaba prácticamente vibrando de emoción. Sara parecía desconcertada, y Grok emitía ese sonido sordo y retumbante que solo emite cuando intenta no entrar en pánico. ¿Cuál es el problema?, pregunté, abriéndome paso para ver mejor. Fue entonces cuando lo vi. Pelaje naranja, ojos verdes, sentado justo encima de nuestra pantalla de diagnóstico principal, como si fuera el dueño del lugar. Al parecer, Whiskers había decidido que sus aposentos estaban demasiado llenos y que toda la nave era ahora su dominio. Simplemente apareció, susurró Pip como si temiera asustarlo. Un segundo, la consola estaba vacía. Al siguiente, allí estaba. Y mira esto. Señaló la lectura de diagnóstico, que mostraba una serie de alertas del sistema que nunca había visto. No eran errores exactamente, sino advertencias sobre componentes que funcionaban dentro de los parámetros normales, pero que mostraban indicios tempranos de un posible fallo. Microfracturas en el revestimiento de los agujeros, ligeras variaciones en la potencia del motor, una disminución de la eficiencia del reciclaje atmosférico en fracciones porcentuales. Probablemente deberíamos comprobar todo esto, dijo Sered lentamente. Pero son tan insignificantes que nuestros diagnósticos habituales no las detectarían hasta dentro de semanas. Whiskers se estiró, bostezó y bajó de la consola para investigar un panel de acceso cercano. En cuanto se fue, todas las misteriosas alertas desaparecieron de la pantalla. Interesante, dije, lo que en el lenguaje del capitán se traduce como, estamos en un lío tan grande que ni siquiera puedo empezar a calcularlo. Fue entonces cuando el pequeño saboteador peludo me miró directamente como si supiera exactamente lo que estaba pensando y tuvo la audacia de ronronear. Ahora bien, llevaba suficiente tiempo en el espacio para saber que cuando ocurre algo imposible, tienes 2 opciones. Puedes aceptar y atenerse a las consecuencias, o fingir que no pasó y esperar que la realidad capte la indirecta.
Me inclinaba por la segunda opción cuando Whiskes decidió hacerla imposible. Empezó a la mañana siguiente durante nuestras comprobaciones rutinarias del sistema. Estaba en el puente tomando mi tercera taza de café e intentando fingir que no estaba albergando a un fugitivo de la Federación cuando todas las alarmas de la nave empezaron a sonar a la vez. Pico de temperatura del núcleo del motor, gritó Sar, con los dedos sobre los controles. Aumento de presión en el sistema de refrigeración secundario. La voz de Pip crujió en la calma. Pero capitán, esto no tiene sentido. Todas las lecturas eran normales hace 10 minutos. Estaba a medio camino de ingeniería cuando lo vi. Con los bigotes puestos, sentado en medio del pasillo como si me estuviera esperando, mirando directamente al panel de acceso C-47. No lo miraba con indiferencia, sino con la intensidad que suele reservarse para los sistemas de misiles guiados por láser. «Muévete, gato», murmuré, rodeándolo. Fue entonces cuando hizo algo que me heló la sangre. Maulló. No era un sonido tierno de gatito, sino un aullido agudo y urgente que, de alguna manera, transmitía un «presta atención, imbécil», en perfecto estándar galáctico. Me detuve, miré el panel de acceso, miré al gato, volví a mirar el panel. «Pip», grité por el comunicador. Revisa el acoplamiento térmico detrás del panel C-47. Capitán, eso no está conectado al sistema de refrigeración. Es solo una conexión de relé de datos. Compruébalo de todas formas. 30 segundos después, la voz de Pip volvió considerablemente más aguda. Capitán, hay una microfractura en la carcasa de acoplamiento. Si hubiera fallado durante nuestro siguiente salto hiperespacial, habría provocado un fallo en cascada en el ordenador de navegación. Miré a Whiskes. Él me devolvió la mirada y luego, con calma, comenzó a acicalarse la pata como si prevenir fallos catastróficos del sistema fuera parte de su rutina diaria. «¿Cómo lo supiste?», susurré. Me ignoró y se dirigió a la cocina, probablemente para robar más pescado. Eso debería haber sido suficiente rareza por un día. Sin embargo, el universo aparentemente apenas comenzaba. Durante las siguientes 48 horas, Whiskes comenzó lo que solo puedo describir como una inspección sistemática de mi nave. Aparecía en diferentes secciones, siempre cerca de sistemas críticos, siempre con la misma intensidad concentrada. Y cada vez, encontrábamos algo mal. Una conexión suelta en la unidad de reciclaje atmosférico que estaba a 3 días de fallar. Una grieta fina en el sello de una ventana gráfica que habría estallado durante nuestra siguiente entrada atmosférica. Un acoplamiento de potencia que se degradaba lentamente y se habría sobrecargado en una semana. «Es como si pudiera oler los problemas», dijo Pip, observando fascinado cómo los bigotes arañaban una trampilla de mantenimiento. «O tal vez esté detectando vibraciones que nosotros no podemos sentir. Algún tipo de capacidad sensorial mejorada. O tal vez», rugió Grok detrás de nosotros. «Es muy listo. Grok no habla mucho en circunstancias normales. Cuando habla, suele señalar cosas obvias como que ese asteroide nos va a impactar o que la brecha del casco se está agrandando. Así que, cuando opinó sobre la inteligencia felina alienígena, le presté atención». «¿Inteligente en qué sentido?», pregunté. Grok se arrodilló y, para mi asombro, Bigotes inmediatamente palmeó y frotó la enorme mano del jefe de seguridad. La imagen de mi ejecutor de 2 metros de piel de granito rascando suavemente detrás de las orejas de un gato fue tan surrealista que me pregunté por un momento si estaba teniendo algún tipo de alucinación inducida por el estrés. «Mi gente tenía criaturas como esta», dijo Croc en voz baja. «Hace mucho tiempo, antes de que desarrolláramos la tecnología, pequeños cazadores que vivían en nuestras ciudades nos ayudaban a detectar problemas antes de que se volvieran peligrosos. Podían percibir cosas que nosotros no podíamos. Debilidades estructurales, fugas de gas, fallos eléctricos. Los llamábamos guardianes susurrantes porque parecían conocer secretos. Los edificios mismos se mantenían. «¡Qué historia tan bonita!», dije.
Pero esto es una nave espacial, no una ciudad antigua. Grok me miró con esa expresión que sugería que me estaba perdiendo algo obvio. Capitán, ¿qué cree que es una nave espacial? Es solo una ciudad muy pequeña que vuela por el espacio, y las ciudades siempre han necesitado guardianes. Antes de que pudiera procesar esa idea, Bigotes se soltó de repente de la mano de Grok y salió disparado por el pasillo hacia la sala de máquinas, aullando como si la nave estuviera en llamas. Eso no está bien, dijo Pete, que en el lenguaje de los ingenieros se traduce aproximadamente como estamos a punto de morir. Encontramos a Bigotes en la sala de máquinas, sentado justo delante del panel de control del reactor de fusión principal, emitiendo un sonido que nunca antes le había oído a un gato. No era exactamente un maullido, ni un gruñido, sino algo urgente y exigente que me erizó todos los pelos del brazo. ¿Qué está mirando?, preguntó Sara, mirando las lecturas. Todo está normal. Pero Bigotes no estaba mirando la pantalla principal. Estaba mirando una pequeña pantalla de diagnóstico escondida en un rincón, una que monitoreaba las fluctuaciones del campo magnético de contención. Mientras observábamos, apareció un pequeño punto en el patrón de ondas. Luego otro, luego un tercero. Oscilación del campo, susurró Pip. Es leve ahora, pero si genera resonancia, la contención podría desestabilizarse. Tendríamos quizás 15 minutos antes de la ruptura del núcleo. ¿Cuánto tiempo hasta que alcance un punto crítico?, pregunté. A este ritmo, 6 horas, quizás 7. Miré a Whiskes, quien aparentemente había decidido que su trabajo estaba hecho y ahora se lavaba la cara con calma. Y si no lo hubiéramos detectado, todos seríamos partículas de plasma sobrecalentado esparcidas por 3 sistemas solares. Whiskes terminó de acicalarse. Me miró con esos ojos increíblemente verdes y ronroneó. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no era solo coincidencia ni sentidos felinos agudizados. De alguna manera, esta pequeña criatura terrestre estaba interactuando con los sistemas de mi nave de maneras que no deberían ser posibles. Leyendo patrones, detectando anomalías, prediciendo fallos antes de que nuestras propias computadoras pudieran detectarlos. Jaque, llamé por el comunicador. Presentate en ingeniería ahora. Cuando Jaque llegó con cara de esperar que lo lanzaran por una esclusa de aire, señalé a su gato. Explícalo todo y no omitas ningún detalle sobre cómo tu animal de apoyo emocional aparentemente trabaja como sistema de mantenimiento predictivo. La cara de Jaque experimentó varios cambios de color interesantes antes de suspirar finalmente. No vas a creer esto. Pruébame. A estas alturas, estoy dispuesto a creer que tu gato es en realidad un inspector encubierto de la Federación. Casi. Jaque dijo que se graduó del Instituto Terran de Cognición Animal Avanzada, específicamente de su programa de interfaz de sistemas mecánicos. Parpadeé. ¿Ahora qué? Los humanos llevan unos 50 años entrenando gatos para trabajar con tecnología. Resulta que son naturalmente buenos en eso. Algo sobre sus habilidades de procesamiento sensorial y reconocimiento de patrones. Whiskes tiene una certificación en mantenimiento de naves espaciales y una especialización en respuesta a emergencias. Miré al gato que ahora investigaba un panel de control con la atención de un profesional. ¿Me estás diciendo?, dije lentamente, que los gatos terrestres son técnicos de mantenimiento cualificados. Los buenos lo son, dijo Jaque con orgullo. Whiskes se graduó como el mejor de su clase. Y así aprendí que los humanos, con su infinita creatividad, habían convertido a las mascotas en el equipo de mantenimiento más eficaz de la galaxia. Claro, el universo tiene sentido del humor para estas cosas. Justo cuando empezaba a pensar que tal vez tener un felino en la tripulación, aunque fuera ilegal, pero altamente cualificado, no era lo peor que le podía pasar a mi nave. El destino decidió recordarme porque el optimismo es un lujo que los capitanes no pueden permitirse. El mensaje llegó por nuestro canal prioritario exactamente a las 3:47, hora de la nave. Estaba en mis aposentos,
por fin durmiendo un poco después de pasar el día viendo cómo Whiskers impedía que nuestro conjunto de comunicaciones experimentara lo que Pip describió alegremente como una sobrecarga realmente espectacular. Cuando la voz de Sarah crepitó por el comunicador con la urgencia que te hace sentir un nudo en el estómago. Capitán, tenemos una transmisión prioritaria entrante del comando de la Federación. Nos ordenan mantener la posición actual y prepararnos para una inspección inmediata. Estuve en el puente en menos de 2 minutos, todavía poniéndome la chaqueta del uniforme e intentando convencerme de que era solo una inspección de rutina. El tipo de inspección que se realiza a todo carguero al menos una vez al año, donde los oficiales de la Junta inspeccionan la nave durante unas horas, te multan por infracciones menores de papeleo y te despiden. Entonces vi la nave, la reglamentación de la FS, una nave de control de clase Dreadnought que podría haber usado toda mi nave como lanzadera. El tipo de nave que envían cuando alguien ha violado la ley de la Federación de forma espectacular. El tipo de nave equipada con sensores tan avanzados que probablemente podrían decirte que desayunaste hace 3 días. Transmisión entrante, anunció Sarah, aunque su voz había subido 2 octavas de tono. La pantalla principal se encendió, revelando al que debía ser el ser más obsesionado con la reglamentación que jamás había visto. El inspector Krell, según sus credenciales, era Alarion, alto, delgado, con piel de metal pulido y ojos que parecían capaces de detectar una infracción a 3 sectores de distancia. Su uniforme estaba tan perfectamente planchado que podría haber sido usado como herramienta de corte, y se mantenía con la postura rígida de quien nunca se ha encontrado con una regla que no quiera aplicar 2 veces. Capitán Tornwall, dijo Krelch, con una voz entrecortada y precisa que sugería que había practicado la eliminación de cualquier rastro de personalidad en su discurso. Soy el inspector Krell de la División de Cumplimiento de la Federación. Hemos recibido informes de actividad inusual a bordo de su nave. Se me secó la boca. ¿Qué clase de actividad inusual? ¿Inspector? Firmas biológicas no autorizadas detectadas durante los barridos rutinarios de sensores de este sector, según la regulación 847b de la Federación. Estoy autorizado a realizar una inspección completa de su nave para verificar el cumplimiento de la Ley de Prohibición Universal de Compañeros Biológicos. Detrás de mí, oí a Jack emitir un sonido como el de un animal pequeño al ser estrangulado, lo cual, considerando nuestra situación actual, parecía apropiado. Por supuesto, inspector, dije, forzando mi voz a mantener la calma. Agradecemos la inspección y cumplimos plenamente con todas las regulaciones de la Federación. Técnicamente, fue la mayor mentira que he dicho en 23 años de vuelos espaciales. Excelente. Prepárense para el abordaje en 30 minutos. Reúnan a su tripulación para la entrevista y asegúrense de que todas las áreas de su nave sean accesibles para su examen. La transmisión terminó, dejándonos con la pantalla en blanco y contemplando nuestra inminente carrera en la prisión de la Federación. 30 minutos, susurró Pip. ¿Cómo se supone que vamos a esconder a un gato en 30 minutos? Podríamos ponerlo en la cápsula de escape. Grog sugirió amablemente. Y explica por qué nuestra cápsula de escape está llena de pelo de gato y huele a pescado. Zoro negó con la cabeza. Lo averiguarían en segundos. Jake caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, lo que dadas las circunstancias probablemente era una metáfora desafortunada. Tal vez podría decir que no es un compañero biológico. Tal vez es un robot muy avanzado que solo parece un gato. ¿Un robot que come pescado y usa una caja de arena?, pregunté. Un robot muy avanzado. Fue entonces cuando Whiskers en persona resolvió el problema caminando por el puente como si fuera el dueño del lugar, subiéndose al asiento del capitán y acomodándose para lo que parecía una siesta. Bueno, dije, mirando a la pequeña criatura naranja que, de alguna manera, se había convertido en el centro de la peor crisis de mi carrera. Espero que tengas un plan porque no tenemos opciones. Whiskers abrió un ojo verde, me miró con lo que juro que era diversión, y volvió a dormirse. Los siguientes 25 minutos fueron los más largos de mi vida.
Lo intentamos todo. Escondiendo a Whiskes en la carga. Contenedores, metiéndolo en pozos de mantenimiento, incluso intentando disfrazarlo de equipo de la nave con un pequeño letrero que decía Unidad de Procesamiento de Residuos Biológicos. No tocar. Nada funcionaba. Cada vez que creíamos tenerlo a salvo, aparecía en otro lugar, normalmente en un lugar más visible que antes. Es como si no entendiera que intentamos ayudarlo, murmuró Jake, ahuyentando a Whiskes de la esclusa principal por tercera vez. O'Grok refunfuñó pensativo. Él lo entiende mejor que nosotros. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, sonó la alerta de atraque y la voz del inspector Krell anunció que el abordaje comenzaría en 60 segundos. Esto es todo, le dije a mi tripulación. Cuando lo encuentren, asumo toda la responsabilidad. Todos ustedes alegan ignorancia y tal vez conserven sus licencias. Capitán, dijo Sarah con firmeza. Somos una tripulación. Nos mantenemos unidos. Por supuesto, añadió Pip. Además, si vamos a prisión, al menos tendremos una historia interesante que contar. Incluso Grok asintió con su enorme cabeza. Acuerdo. La comida de prisión no puede ser peor que las raciones de emergencia. Nunca había estado más orgulloso de mi tripulación ni más aterrorizado por nuestro futuro. La esclusa de aire se abrió y el inspector Krell subió a bordo, seguido de 2 oficiales de seguridad de la Federación y suficiente equipo de escaneo para equipar una pequeña estación de investigación. El propio Krell llevaba un dispositivo que parecía capaz de detectar moléculas orgánicas desde la órbita. Capitán Tornwall, dijo, sin molestarse en palabras amables. Comenzaremos con un escaneo cubierta por cubierta, seguido de entrevistas individuales a la tripulación. Por favor, permanezcan con su personal en esta área. La inspección comenzó de inmediato. Los escáneres de Krell recorrieron cada superficie, cada panel, cada rincón de la nave. El dispositivo pitaba y zumbaba constantemente, catalogando cada rastro de material orgánico que detectaba. Observé la lectura por encima de su hombro, viendo picos cada vez que pasaba por zonas donde antes había bigotes. Nos habían pillado. Era solo cuestión de tiempo antes de que Krell relacionara las lecturas con un compañero biológico no autorizado. Fue entonces cuando sonó la alarma del sistema ambiental de la nave. No el suave timbre que indica un pequeño ajuste, pero la urgente advertencia pulsante que significa que algo anda muy mal con el aire que respiras. ¿Qué es eso?, exigió Krell, olvidando momentáneamente su escáner. Sarah ya estaba en los controles ambientales, pálida. Fallo en el procesador atmosférico. Los niveles de dióxido de carbono están subiendo en los sectores 7 a 12. ¿Qué tan grave?, pregunté, aunque ya lo sabía por su expresión. Peligroso. Si no podemos controlarlo en los próximos minutos, esas secciones se volverán inhabitables. El inspector Krell miró su escáner, luego las luces de advertencia ambiental, claramente dividido entre su investigación y el peligro inmediato. Fue entonces cuando Whiskes hizo su entrada. Esta vez no se limitó a caminar por el puente. Corrió como si le ardiera la cola, aullando a todo pulmón y dirigiéndose directamente a la estación de control ambiental. Antes de que nadie pudiera detenerlo, saltó a la consola y comenzó a tocar una sección específica de la pantalla. «Alejen a ese animal de ahí», gritó Krell, extendiendo la mano hacia Whiskes. «Espera», dije, comprendiendo de repente. «Que nos lo muestre». Whiskes estaba concentrado en una lectura de subsistema enterrada 3 niveles más abajo en el menú de diagnóstico. Un procesador atmosférico de respaldo que nuestros escáneres indicaban que funcionaba con normalidad, pero que el gato indicaba con la urgencia que suele reservarse para simulacros de incendio. «Pip», llamé, «revisa el procesador de respaldo 7 alfa, inspección manual». «Capitán, el escáner muestra que está bien». «Revísalo de todos modos». 30 segundos después, la voz de Pip llegó por el comunicador con una preocupación profesional. «Capitán, la válvula de admisión está completamente bloqueada».
Parece un defecto de fabricación que finalmente se dio. Si hubiera fallado por completo, el procesador principal se habría colapsado en minutos. Miré al inspector Krell, cuya expresión había pasado de la rígida autoridad a la confusión y luego a algo cercano al asombro. ¿Cómo lo supo?, preguntó en voz baja. Inspector, dije, haciendo la mayor apuesta de mi carrera. Les presento a Whiskes, técnico de mantenimiento certificado, graduado con la mejor calificación de su clase en el Instituto Terran de Cognición Animal Avanzada, y la razón por la que todos seguimos respirando. Krell miró fijamente al gato, que aparentemente había decidido que su trabajo estaba hecho y ahora se aseaba la pata con calma. El escáner en la mano del inspector seguía emitiendo pitidos constantes, indicando una contaminación biológica masiva en toda la nave. Esto es muy irregular, dijo Krell finalmente. Sí, señor, lo es. Los acompañantes biológicos están estrictamente prohibidos en las naves de la Federación. Sí, señor, lo están. Sin embargo, y aquí la voz de Krell adquirió un tono ligeramente diferente, existen precedentes de excepciones de emergencia a la regulación 8417B en casos en que dicha entidad biológica proporciona servicios esenciales de seguridad a la nave y la tripulación. Parpadeé. Existe la subsección 847B7 promulgada después del incidente de la estación minera vegana en 2391. Una unidad canina detectó una fuga de gas que habría matado a 300 mineros. La regulación se modificó para permitir la presencia de personal de seguridad biológica en circunstancias específicas. Krell miró a Whiskes, quien eligió ese momento para ronronear lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por los sistemas ambientales. Tendré que presentar un informe, continuó el inspector. Esto requerirá documentación extensa y un proceso de revisión formal. Por supuesto, dije, sin atreverme a creer lo que oía. Sin embargo, dadas las circunstancias y la clara evidencia de las capacidades de seguridad de esta criatura, estoy dispuesto a recomendar la certificación provisional inmediata a la espera de una revisión completa. Y así fue como Whiskes se convirtió en el primer gato en la historia de la Federación en recibir autorización oficial como especialista en seguridad biológica. 6 meses después, estoy sentado en mi silla de capitán, observando a Whiskes realizar lo que se ha convertido en su ritual diario, una inspección completa de nuestros sistemas primarios que, de alguna manera, logra ser a la vez adorable y profesionalmente minuciosa. Actualmente está investigando un acoplamiento de potencia que, según nuestros instrumentos, funciona perfectamente. Según Whiskes, requiere atención en las próximas 48 horas. He aprendido a no cuestionarlo. El papeleo del informe del inspector Krell tardó 3 meses en procesarse, tiempo durante el cual Whiskes evitó 2 fallos potencialmente catastróficos más. Detectó una microfractura completa que se habría convertido en una brecha importante durante nuestra siguiente entrada atmosférica, y de alguna manera, logró optimizar la eficiencia de nuestros motores en un 12% simplemente permaneciendo en lugares específicos de la nave. Resulta que la Federación está muy interesada en mejoras de eficiencia del 12%. La capitana Sura llamó desde su puesto. Recibimos otra solicitud del carguero Distant Star. Quieren saber si podemos prescindir de nuestro consultor unos días para que les ayude con los problemas de motor. Me reí entre dientes. El Distant Star fue la 4ª nave este mes en solicitar los servicios de Whiskes. Se había corrido la voz por la red de carga de que la Stellar Drift había conseguido al especialista en mantenimiento más eficaz de la galaxia. Y todos querían pedir prestada nuestra arma secreta. Díganles que tiene todo reservado hasta el próximo trimestre, dije. Pero podemos ponerlos en lista de espera. Es curioso lo rápido que cambian las cosas. Hace 6 meses, me aterraba tener un gato a bordo de mi nave. Ahora, no me imagino dirigiendo las operaciones sin él. Whiskes se ha vuelto tan esencial para nuestra tripulación como el genio de la ingeniería de Pip o la experiencia en seguridad de Grok. Más esencial, para ser sincero, ya que es el único que puede predecir los problemas antes de que ocurran.
Jake ha estado recibiendo ofertas de la mitad de la flota mercante para entrenar a sus gatos en procedimientos básicos de mantenimiento. Resulta que el Instituto Terrano de Cognición Animal Avanzada tiene una lista de espera de 3 años para su programa de interfaz de sistemas mecánicos y la demanda crece semana tras semana. ¿Quién iba a decir que la solución a los problemas de fiabilidad de los viajes espaciales vendría de las mascotas más independientes de la Tierra? La voz del capitán Pip llegó por el comunicador. Whiskers está haciendo eso otra vez, mirando fijamente la carcasa del motor cuántico. ¿Debería hacer un diagnóstico? Ejecuta el diagnóstico, confirmé. La última vez que Whiskers miró nuestro motor cuántico con esa intensidad, descubrimos una acumulación de resonancia que nos habría destrozado en pleno salto. El diagnóstico mostró que todo estaba normal, pero había aprendido a confiar en la intuición antes que en las lecturas de la computadora. Programen el mantenimiento para mañana, añadí. Desmontaje completo del ensamblaje cuántico. Ya estoy en ello, respondió Pip alegremente. Whiskers no se ha equivocado todavía. Fue entonces cuando mi comunicador personal sonó con un mensaje entrante marcado con los códigos de prioridad del Comando de la Federación. Lo abrí, esperando otra actualización rutinaria sobre regulaciones marítimas o patrones de tráfico del sector. En cambio, me encontré leyendo el documento oficial más surrealista de toda mi carrera. El reglamento 8407B de la Federación ha sido modificado, anuncié a mi tripulación. Con efecto inmediato, los especialistas certificados en seguridad biológica no solo están permitidos a bordo de los buques de la Federación, sino que se les anima activamente a participar en todas las misiones de carga y exploración de largo alcance. La modificación detallaba los nuevos requisitos de certificación, los protocolos de capacitación y algo llamado el estándar Whiskers para especialistas en mantenimiento felino. Incluso había una subsección sobre el establecimiento de programas de cría de especialistas en seguridad biológica para satisfacer la creciente demanda. Debería llamarse un reglamento como nuestro gato, dijo Jake, con un tono extraño. No cualquier reglamento, añadió Sara, leyendo por encima de mi hombro. Recomiendan que todas las grandes navieras contraten al menos un especialista certificado en animales en los próximos 2 años. Grok, quien había desarrollado un vínculo impresionante con Whiskers en los últimos meses, dejó escapar su risa estruendosa. La Federación está a punto de descubrir lo que los humanos han sabido durante miles de años. Los gatos lo hacen todo mejor. Miré a Whiskers, que había terminado su inspección y ahora exigía atención dándome un cabezazo en la pierna. Me miró con esos ojos increíblemente verdes y ronroneó, probablemente satisfecho de haber revolucionado él solo los protocolos de seguridad interestelar. ¿Saben qué es lo mejor? Le pregunté a mi tripulación. ¿Qué es eso, capitán?, preguntó Pip. Estamos a punto de hacer una fortuna en honorarios de consultoría. El mes siguiente trajo un desfile de naves que querían contratar nuestros servicios. El transatlántico Orgullo del Titán necesitaba ayuda para diagnosticar misteriosas fluctuaciones de energía. El transatlántico Amanecer Plateado quería que Whiskers inspeccionara sus sistemas de soporte vital antes de un crucero importante. Incluso una nave militar de la Federación solicitó discretamente ayuda con algunos problemas de mantenimiento clasificados que sus propios ingenieros no pudieron identificar. Cada consulta terminaba de la misma manera. Whiskers dedicaba unas horas a explorar la nave, identificar problemas que los diagnósticos convencionales pasaban por alto y evitar lo que habrían sido fallos costosos o peligrosos. La noticia se extendió por las redes de transporte más rápido que las malas noticias, y pronto tuvimos una lista de espera que se extendía hasta el siguiente año. La verdadera justificación llegó cuando el propio inspector Krell solicitó nuestros servicios para su propia nave. La nave reglamentaria, a pesar de estar equipada con los sistemas de diagnóstico más avanzados de la flota de la Federación, había estado experimentando fallos intermitentes en los sensores que nadie podía explicar. Whiskers encontró el problema en 20 minutos,
una grieta microscópica en la carcasa de la matriz de sensores que causaba interferencias electromagnéticas durante ciertas configuraciones del motor. La reparación tardó 1 hora y le ahorró a la Federación el coste de reemplazar toda la red de sensores. Increíble, admitió Krell mientras observaba a Whiskes recibir obsequios de su agradecido equipo de seguridad. He presentado una recomendación formal al mando de la Federación para que todas las naves de control estén equipadas con especialistas biológicos certificados. ¿Todas?, pregunté. Las mejoras de eficiencia por sí solas justifican el programa, respondió Krell. Pero los beneficios en seguridad no tienen precedentes. ¿Sabe que las averías de las naves han disminuido un 67% en los sectores donde operan especialistas biológicos? No me había dado cuenta, pero no me sorprendió. Resulta que los gatos son muy buenos para prevenir el tipo de fallos catastróficos que matan a personas en el espacio. 6 meses después, inspector. Tras la visita de Krell, la primera generación de gatos de mantenimiento certificados por la Federación se graduó de la recién creada Academia Interestelar de Seguridad Animal. 23 gatos, cada uno entrenado en sistemas básicos de naves espaciales, protocolos de detección de emergencias y lo que los instructores denominaron cuidadosamente técnicas de comunicación interpretativa. Jake fue contratado como instructor jefe, lo que, según él, era el mejor trabajo de la galaxia. Enseñar a los gatos a salvar vidas, me dijo durante su fiesta de despedida. ¿Cómo no fue esa la carrera perfecta? Bigotes, mientras tanto, había sido ascendido a especialista senior en seguridad biológica y estaba considerando ofertas de 3 consorcios marítimos diferentes. No es que planeara dejarlo ir. Se había vuelto demasiado valioso para la deriva estelar. Y, lo que es más importante, se había convertido en familia. ¿Sabes?, le dije una noche mientras realizaba su inspección nocturna de los sistemas del puente. Cuando supe de ti, pensé que mi carrera había terminado. Bigotes hizo una pausa en su examen de la consola de navegación para mirarme con lo que había aprendido a reconocer como su expresión de los humanos son adorables pero lentos. En cambio, me has dado el mejor trabajo de la galaxia. Consultoría, honorarios, contratos de la Federación y la nave más segura de la flota mercante. Ronroneó, aparentemente satisfecho con el reconocimiento, y volvió al trabajo. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba solo de un gato excepcional o un humano creativo que había roto las reglas. Se trataba de algo más grande. Los humanos, ante un problema, habían mirado a sus compañeros más antiguos y se habían preguntado, ¿cómo podemos mejorar esto? En lugar de aceptar que los viajes espaciales eran inherentemente peligrosos, encontraron la manera de hacerlos más seguros asociándose con criaturas que la mayoría de las especies consideraban meros animales decorativos. Que los humanos convirtieran a los animales domésticos en expertos en seguridad interestelar. Que los humanos analizaran una regulación diseñada para prevenir problemas, en cambio, descubrieran cómo resolverlos. Y que un pequeño gato naranja llamado Bigotes demostrara que a veces la mejor tecnología es la que ronronea cuando le rascas detrás de las orejas. La última entrada en mi bitácora de ese periodo dice, nota mental. Nunca subestimes la creatividad humana, la inteligencia felina ni el poder de un ronroneo realmente bueno para cambiar toda la galaxia. Bigotes, estoy seguro que lo aprobaría.